Bueno, tenemos una entrevista aquí y le damos la bienvenida a la hermana y doctora Kenia Valenzuela López. Así que, Kenia, bienvenida, qué bueno Gracias, que estás aquí. Ella viene a compartir su testimonio de Cristo Jesús y de cómo el Señor realmente la rescató, ¿verdad? Pero antes de hablar del testimonio, pues es interesante oír de lo que ella está haciendo. Dijiste que es doctora. Así es. Entonces es la doctora Kenia. ¿Cuál es tu especialidad en la medicina? Bueno, soy médico general, hice una maestría en ginecología y obstetricia y pues tengo diplomados en colposcopía y en patología mamaria. O sea que tu área tiene que ver con la atención de la salud de la mujer. Así es, me enfoco más hacia la salud de la mujer, Sí. pues es también el centro donde estoy laborando, es dedicado hacia la mujer, entonces prácticamente... Sí, porque tú estás en el Hospital de la Mujer, Hospital de ¿verdad? la Mujer, así es. Y aparte tienes un consultorio allí Sí. en Paraíso, En Paraíso, ¿no? ahí Y es. ahí haces todo tipo de estudios de colposcopía y Papa Nicolau. Exploración mamaria. Así es. Prácticamente pues es a lo que me he dedicado en los últimos 2 años, más de lleno, porque en el hospital es cuestión de embarazo, controles y atención de partos, todo eso. Pero ya en el área particular es más relacionado hacia la salud de la mujer, prevención, detección y en algún dado caso, tratamiento. Así es. Es de mucha necesidad todo lo que hoy tú estás haciendo y muchos médicos están haciendo, atendiendo sobre todo enfermedades que tienen que ver con la mujer. Me Hace un estaba momento- contando ella, por ejemplo, que hay una gran cantidad de papiloma humano. Sí, Pero desorbitante, ¿no? Sí, O sea, es de demasiado. hecho, el inicio de vida sexual activa en las adolescentes pues es cada vez más frecuente. Vemos en el hospital jovencitas de 13 años Con papiloma embarazadas humano. y con enfermedades de tipo de transmisión sexual. La más peligrosa o que más está preocupando es efectivamente el virus del papiloma humano. pues Tremendo. precisamente quiero poner como base lo que dice la Biblia, la palabra de Dios con respecto a la fornicación, que es sexo antes del matrimonio. Y la Biblia dice que el único pecado que se comete con el cuerpo, el papiloma tiene que ver con el cuerpo, las enfermedades, sobre todo estas enfermedades que tienen que ver con el sexo. El único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Dios creó el cuerpo no para la fornicación. El único sexo seguro está en el matrimonio porque Dios bendijo el matrimonio. Fuera del matrimonio de bendición de Dios hay peligro, hay riesgo. Y es allí donde Satanás está atacando a los adolescentes y a los jóvenes. Por eso es alto el índice de personas o de adolescentes y jóvenes que a temprana edad ya están teniendo una actividad sexual fuerte. Una actividad sexual porque hay muchas niñas muy pequeñas embarazadas, ¿no? Así es. Pero también con papiloma humano, entonces está bien complicada la situación. Sí, Y hace el un SIDA, momento... Sí, Mucha sida. aparte VIH, desafortunadamente Tabasco está entre uno de los índices más altos de VIH. De VIH. Sí. ¿Y qué es más peligroso, o sea, impactante en cuanto a todos los aspectos, tanto de la situación de enfermedad y económico, el VIH o el papiloma? El VIH, podríamos decir, el papiloma, bueno, sí hay cierta relación con cáncer en cuello uterino, pero va a depender también de los tipos de virus que la mujer pueda adquirir. Hay más de 100 serotipos, entonces 4 de ellos son los más peligrosos, los que se han asociado un poco a cáncer de cervicouterino. Entonces va a depender, número 1, del tipo de serotipo con la cual se haya contagiado la persona, y pues también va a depender de detección y tratamiento, ¿no? En qué momento se detectó, en qué momento se ejerció un adecuado tratamiento, pues para prevenir cáncer cervicouterino. Y esa es una de las funciones del Papa Nicolau y Así de la es. colposcopía.
Ujú, que es tu especialidad. Así Sí. es. Todas estas enfermedades llevan una etapa. Entonces, el propósito y la difusión que se ha estado dando hacia el Papa Nicolau es poder detectar de una manera temprana cáncer cervicouterino. El Papa Nicolau es exclusivo para cáncer cervicouterino y la colposcopía nos va a ayudar a detectar virus de papiloma humano. Sí, pregunto todo esto porque en la iglesia que estamos pastoreando hemos conocido muchos casos de papiloma, más que del VIH. Así es. Porque es algo que se tiene y no se ve prácticamente en lo físico. Pero cuando alguien tiene VIH, pues ya ni modo. Sí, Sí. el VPH es totalmente asintomático, o sea, no hay Asintomático, síntomas, exacto. no hay ningún dato que me diga tengo VPH. En el momento en que nosotros hacemos Papa Nicolau o colposcopía, ahí es donde nosotros podemos detectar si esa mujer está El como un VPH es el virus del papiloma humano y Sí, el las- otro es el SIDA. Así es, el VIH. El VIH es el Sí, SIDA. es que son muy parecidos. Son VIH y parecidos, pero VPH. VPH es virus es de papiloma humano y el otro es el VIH. VIH, que es el virus, Virus de de inmunodeficiencia humana. Y dentro del área de la medicina, ¿tú has notado de que el índice de casos tanto de VIH como de papiloma humano ha aumentado, sobre Sí, todo en, son nuestro, altos. Sí, son en nuestra altos, región? han aumentado. La zona de la Chontalpa es una zona con mayor índice de VIH, también VPH ha aumentado y esto, bueno, entre más joven sea la mujer para iniciar su vida sexual, mayor riesgo hay Sí. de adquirir virus de papiloma. Sí, porque hace un momento yo hablaba de la intensidad de los acontecimientos que estamos teniendo de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Yo todo lo refiero a la Biblia. La vida del hombre tiene que ver en función a lo que Dios estableció en la palabra. Y hemos observado, conforme a lo que está profetizado, Jesucristo cuando habló de profecía de todos los problemas que vendrían sobre la humanidad, habló que era como una mujer encinta en Trabajo de parto. en trabajo de parto. Entonces, y Jesús dijo, principio de dolores. Así es. Esto lo habló hace 2017 años atrás, pero hoy estamos en el año 2017, siglo XXI. Y bueno, pues ahorita ya estamos pronto al alumbramiento y los dolores yo creo que se están intensificando. Sí, el trabajo de parto, bueno, esa parte de la Biblia a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y hay cosas que asocio con mi carrera. Por ejemplo, cuando dice ahí inicios de dolores o de Sí. trabajo de parto, ¿no? El trabajo de parto lo dividimos en 4 etapas. La primera es la prodrómica, donde apenas están las molestias iniciales, los dolores leves. Entonces, y de ahí se va yendo a una fase activa o de latencia hasta llegar a la fase de expulsión, donde nace el bebé, y por último la fase de alumbramiento, que es donde sale la placenta. Entonces, siempre cuando escucho ese texto digo, seguramente debe de estar en un pródromo o en un trabajo en fase latente, ¿no? Rápido lo ubico, lo lo asocio. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Así es. Porque tú estudiaste una carrera propia de atención a la necesidad humana, en este caso a la mujer, la medicina propia. Pero es un estudio que tiene que ver con la naturaleza misma de lo físico y le llamamos la superficie. Pero cuando tú te convertiste al Señor, cuando empezaste a conocer del Señor, empezaste a conocer la raíz del problema, Así ya no es. el síntoma. Ya no el síntoma. Entonces empezaste a conocer el otro lado, el verdadero lado o sea, la verdad. La causa. La causa, exactamente. Así es. Entonces, tú relacionas, cuando recibes la enseñanza de la palabra de Dios, recibes la revelación de la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te hace relacionarlo con lo que ya el Espíritu Santo te permitió tener de Así es. conocimiento, porque todo conocimiento viene de Dios. Si tú hoy tienes el conocimiento de la medicina es porque Dios te llamó para ese conocimiento, te dio el talento, el don, pero te faltaba conocer la verdad
que está en la palabra, te faltaba conocer verdaderamente de Jesucristo. Y yo creo que hoy la práctica de la medicina que tú haces es muy diferente a cualquier médico, porque tú todo lo debes relacionar ahora con la Biblia, la palabra de Dios. Sí, es totalmente diferente. Obviamente, pues sí, recurro a la cuestión de la ciencia, pero Dios me ha dado esa gracia, ¿no? Gente que me empieza a hablar de sus problemas personales, familiares, entonces es ahí cuando digo, ok, de aquí viene tal situación, ¿no? O de repente les hago ciertas preguntas y me dice, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo supo? ¿Por qué me preguntó eso, no? Entonces sí el cambia. Don profético, el don de ciencia que viene por el Espíritu Santo se empieza a manifestar, y el enfermo, el paciente, se sorprende porque tú le estás hablando de lo que él lo sabe y otros no lo saben, y entonces dicen, ¿cómo lo sabe la doctora? Porque el Espíritu Santo está en ti. Por eso yo digo, tu práctica médica es muy diferente al de otro médico, porque tú estás bajo la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da sabiduría, te da inteligencia, el don de ciencia para entender acerca de los secretos de una persona, y de pronto o el tú origen hablas de, o la origen causa también de una enfermedad. Así es. Entonces es maravilloso todo esto. Es bueno escuchar testimonios como el tuyo en cuanto a lo que estás haciendo, porque Dios te está usando no solamente para atender en lo físico, sino también para ayudar a las personas en su alma, sus emociones, en lo espiritual. Bueno, ya casi nos quedan 5 minutos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de tu vida en 5 minutos? No, pero lo importante en esto es cómo llegó Jesucristo para cambiar tu vida, sobre todo en lo que hoy estás haciendo. Bueno, ha sido todo un proceso muy largo, ¿no? Realmente dentro de mis planes no estaba ejercer la medicina privada. ¿De verdad? Sí, o sea, hay una hermanita en la iglesia que me decía, es que yo te veo en un consultorio, y yo le decía, no, no es para mí lo privado. Conocí de Cristo en la universidad, siendo yo estudiante. Una compañera y su mamá me hablaron de ustedes. Fui por primera vez a la iglesia Maranata, yo vengo del catolicismo. Entonces, esa primera Pero ya estabas estudiando ahí medicina. Sí, ya estaba yo en la universidad, ya estaba yo en la carrera. Entonces, esa primera plática ahí fue la que me enamoró del Señor Jesucristo. Me gustó, era totalmente diferente a lo que yo había aprendido, ¿no? Entonces, se me han ido abriendo muchas puertas, gracias a Dios. Sí hubieron momentos difíciles, pero en 2 años tomo el curso de colposcopía y de repente, tengo que ejercer, ¿no? Tengo que ejercerlo de manera particular. Pero ya había una sensibilidad en tu corazón para las cosas de Dios. Sí, yo estuve con ustedes 2 años, luego entro al servicio, al internado y pero hablo esto porque he conocido a muchos jóvenes estudiantes en la universidad. Un servidor, durante 30 años fui maestro universitario, conozco el ambiente universitario, y ahora como pastor me doy cuenta de cómo el enemigo ataca a los universitarios, de manera especial a los estudiantes. Así es. He conocido a muchos jóvenes que son cristianos, y al entrar a la universidad como que ya empiezan a dudar mucho de la creación de Dios. Hecho, yo estuve trabajando como maestra universitaria. Entonces, y lo vi. Es maravilloso Así lo que Dios hizo contigo, porque siendo estudiante, donde hay una lucha espiritual muy fuerte en ese ambiente, de pronto el Señor empezó a tocar tu corazón. Y sobre todo porque, yo estaba en una relación de fornicación cuando el Señor vino a mí, cuando yo fui a los pies de Él. Sí, el Entonces ambiente... es ahí cuando uno se impacta, porque lo que cree que es normal, que está bien, al leer la Biblia, al escuchar, uno dice, realmente no es así, ¿no? Sí, hay mucho que podríamos platicar, pero el tiempo se ha limitado para nosotros. Y bueno, ¿qué puedes decir ahorita en cuanto a tu vida como sierva de Dios? Porque hoy eres una sierva de Dios. La Biblia llama una ungida.
y has sido ungida para el trabajo que estás haciendo en el trabajo de la medicina. ¿Cómo te desempeñas y cómo has ayudado? Tenemos un minuto. Bueno, procuro hablar de Dios en el hospital o en el consultorio particular. Como estoy en el servicio de urgencias, a veces sí es un poquito más difícil, pero como que selecciono los casos más difíciles, ¿no? Los casos en donde a veces uno tiene que decir, bueno, está grave la paciente. Sí. Se puede morir Se sin puede salvación. morir, ¿no? Entonces son los casos en donde me acerco a ellas y les hablo de la palabra, las hago que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador. Exacto. Y a veces salgo de guardia y ya busco a mis compañeros, oye, ¿cómo está tal persona? ¿Cómo ha ido evolucionando? Y ya, no, pues ha ido bien, ya no entró a terapia intensiva, cuestiones así, ¿no? Entonces realmente sí procuro hacer el espacio para poder hablar de Cristo en el hospital, porque por el servicio es un poco pesado. No, y es muy Pues, necesario. Así es. Hay que seguir porque hay mucha necesidad hoy en día y bueno, Dios te ha ubicado allí. Agradecemos que hayas venido en No, el yo corto creo que tiempo vamos a tener que invitarlo a otra vez porque se me compartir. hizo Sí, muy... necesitamos platicar más contigo. Claro que sí. Gracias amigos, amigas por habernos acompañado. Les esperamos en Maranata. Allí siempre hay milagros, siempre hay sanidad. Les esperamos miércoles 7 de la noche, domingos 8 y 12 del día. Gracias, Dios les bendiga a todos.